Bien, continuando con, con la clase, hablamos del Inca, el Zapa Inca. El Zapa Inca es el hijo del dios Sol Mediador. Usaba la mascaipacha, que es esa pluma que ustedes ven en la frente del Inca, esa pluma azul, era el signo por el cual el Inca se reconocía al Zapa Inca. Esta mascaipacha se le era otorgada cuando el Lauki dejaba esa condición para convertirse en el jefe supremo del imperio. También tenía esas orejeras grandes, por lo cual no solo el Inca, sino toda la panaca, por eso se le conocía como los orejones. Y el Lauki era pues el príncipe heredero, por lo pongo entre comillas porque acuérdate, príncipe es una categoría eurocéntrica. Lo hago de esta forma para que se entienda mejor. Ahora, el Auki no era pues necesariamente, o sea, el que heredaba el trono, el que heredaba el imperio no era necesariamente el mayor, sino era el más hábil, el que mejor gobernaba, el que mejor luchaba, el que tenía más habilidades. Bien, entonces seguimos con el Consejo Imperial. En cuanto al Consejo Imperial tenías un representante por suyo. Acuérdate que se dividía en cuatro suyos: el Chinchai-suyo, Anti-suyo, Conti-suyo y Koya-suyo. Estas divisiones eran a su vez los guamaníes, y estos guamaníes se dividían en yactas, que eran lo que serían las ciudades, y esas ciudades en distritos, se podría decir, que eran los aylus. El Consejo Imperial estaba representado por un gobernante de cada suyo que le daba digamos, los alcances del gobierno al Inca. Y eso no era pues hereditario, era igual por el más hábil. El más hábil del pueblo era elegido, el Apocuna. Los funcionarios, el Tucurricu, que era el gobernador de provincias. No, acuérdate que estos suyos eran divididos en guamaníes. Entonces los Tucurricu eran los gobernadores de esos guamaníes. Perdón, claro, Tucuy el Tucuy era el que todo lo veía, eran los oídos del Inca. Y el Quipu Camayoc era el maestro, el maestro en el arte de enseñar los quipus. Los quipus eran una especie de lo que se conoce en Europa como ábaco, con el cual podías llevar la contabilidad del imperio. Y ellos lo enseñaban también a los más jóvenes. Estos son los andenes que tenían una estructura y una influencia tiahuanaco. Acuérdate que en la sierra los tiahuanaco y los huari utilizaban los andenes como una distribución, una división de los suelos. Esos eran una especie de división de suelos. ¿Para qué? Para que se pueda cosechar mejor y se pueda cosechar más. En cada división que ustedes ven se cosechan distintos productos, distintas verduras, distintas frutas, distintos tubérculos, porque cada uno de esos pisos tienen una, una forma de clima distinto que los mismos incas adecuaron, obviamente influenciados por los tiahuanaco, para poder sacarle el mejor provecho. Acuérdate que los que alteraban los genes de estas semillas eran los chavín, de eso también tenían. Los incas son pues la tercera síntesis cultural, entonces van a tomar todo lo que tuvieron sus antepasados para poder hacer mejor las cosas, para poder tener mayor desarrollo. Aquí también vemos pues los andenes, la división de esos suelos y la organización económica. Aquí tenemos la agricultura, que era la principal actividad, la tecnología hidráulica que ya tú la conoces. Estos adaptan las semillas, influencia chavinoide. La ganadería tenía pues la crianza de camélidos, las llamas, las vicuñas. Se da principalmente en el Collasuyo.
y los principios por los cuales se rige la, el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? La reciprocidad y la redistribución. ¿En qué consistía la reciprocidad? La reciprocidad tenía la siguiente dinámica. Una persona en un momento determinado, a una persona en un momento determinado le faltaban recursos para subsistir o para poder construir su casa, quizá, y otro Ayllu, porque claro, esa persona pertenecía a un Ayllu, de repente en el Ayllu había alguien que podía ayudarlo y desinteresadamente lo ayudaba a hacer su casa o con los recursos que le faltaba, o de repente de otro Ayllu, ¿no? Un Ayllu se veía desfavorecido por cuestiones climatológicas, por un huaico, por N cosas que ya pasaban obviamente en ese tiempo, y otro Ayllu lo ayudaba. Entonces cuando el Ayllu ayudante en algún momento pasaba alguna desventura, el Ayllu que había sido ayudado iba a ser recíproco con esa con esa con esa ayuda, ¿no? Iba a ser una especie de benefactor. O sea, eran benefactores recíprocos, se ayudaban entre ellos. Ese era uno de los principios que regían el Tahuantinsuyo. También estaba la redistribución. La redistribución ya no era de Aylus, sino era del Inca hacia el pueblo. El Zapa Inca, los recursos que tenía los redistribuía en todo el territorio, en todo el Tahuantinsuyo, en los 4 suyos, para que pueda abastecerse de la manera más eficaz. Acuérdate y repito esto, el Inca no era pues no era el gobierno perfecto, porque ningún imperio es perfecto, por más que solo haya durado 100 años y el imperio romano casi 4000 años, tenían como todos sus cosas de repente que ahora las podríamos criticar, pero sería una alteración criticarlas, porque no se puede criticar el pasado con los ojos del presente. Pero tenía estas cosas, ¿no? O sea, el Inca, si bien es otro autoritario, pero también daba chance, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a los mitos antes de la evolución histórica. Tenemos 2 mitos, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo y el mito de los hermanos Ayer. Como tú recordarás, cuando hablamos de mitos, por ejemplo, si vamos al Imperio Romano y el mito de Rómulo y Remo, que son alimentados por una loba. Rómulo y Remo tenían una ascendencia de 13 generaciones de Eneas, que era el único sobreviviente de la batalla de Troya. Entonces los romanos habían hecho con ese mito de Rómulo y Remo relacionar su origen a un origen divino. Entonces siempre los mitos tienen esta significación, siempre los mitos te quieren justificar tu origen divino y a la vez unificar, porque lo que hace un mito, en el caso de los imperios, Roma estaba pues dividido en muchas partes. ¿Y cómo haces tú que todo eso se unifique? Mediante un mito que te remita a un origen común, porque la identidad está en eso, la identidad está en un origen común, en representantes, en la historia. Entonces el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen pues del lago Titicaca, ¿cuál es la significación de que salgan del lago Titicaca? Que el lago Titicaca es divino. ¿Quién los manda? Los manda el dios Sol. Los manda con la varita y les dice que donde ellos hundan la varita, ahí se va a fundar el imperio. Donde hunden la varita, la hunden en el Cusco. Por eso que el Cusco es la capital del imperio de los incas. Los incas eran los enviados del dios Sol. ¿Quién los envió? Los enviaron a Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac es el primer inca. Esa es la significación. En el caso de la leyenda de los hermanos Ayar, que eran 4 hermanos, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Manco y Ayar Auca. Estos 4 hermanos, cada uno tenía características diferentes. Uno de los hermanos tenía mucha fuerza y podía tumbarse hasta cerros enteros, lo encierran en una cueva. El otro se convierte en piedra, como lo están viendo en esa imagen, y el otro se convierte en un ave. Al final solamente queda uno de ellos, que se hace llamar Manco Cápac, y él funda el imperio. Entonces esos 4 hermanos, ¿cuál es la significación? La distribución en 4 suyos, que los incas lo hacían por una cuestión de puntos cardinales. Entonces ahí tenemos pues los mitos, y ahora vamos a pasar a la evolución histórica.